Bien, nuevamente mis amigos y mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios después de haberle cantado, haber leído su palabra, orado. Ahora nos disponemos a meditar, a reflexionar en torno a la palabra de Dios. Y para ello, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. El Evangelio según San Mateo, capítulo 8, y versículos 23 al 27. Y dice la Biblia de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que encontramos en el pasaje que ya les dije y en el cual vamos a meditar en esta hora. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras como creo yo que somos lectores de las mismas, nos encontraremos que desde que el hombre fue puesto en el huerto del Edén, Dios ha tenido con él el mismo trato. Ahora bien, para ver si el hombre realmente guardaba fidelidad al Señor, recordemos nosotros que fue puesto en el huerto del Edén, además de todas las criaturas y de todos los árboles que el Señor hizo en el campo, fue puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, con un propósito: ver hasta qué punto en realidad este hombre era fiel al Señor y guardaba, en ese sentido, los mandamientos y los preceptos que el Señor le había dado, y solamente una prohibición con el propósito, en ese sentido, de probar si realmente el amor y la fidelidad que el hombre le tenía al Señor era una realmente verdad. Ahora bien, y en este sentido nosotros vemos que el hombre definitivamente le falló. Ahora bien, lo mismo incluso a través del tiempo observamos en la vida de Abraham, cuando Dios le dio la promesa y le dijo lo que haría con él, pero al mismo tiempo que sería incluso el padre de muchas naciones y que tendría un hijo. Vino el hijo como producto de la promesa. Pero entonces el Señor también probó a Abraham y le dijo: sacrifícame a tu hijo, tu único a quien amas. Y Abraham inmediatamente se levantó y fue hacia el lugar que Dios le dijo, que es donde sacrificara a su hijo Isaac. Y en el momento en que iba a degollarlo, el Señor le habló desde el cielo y le presentó un carnero atado en un zarzal, y entonces le dijo: ya conozco que temes a Dios, ya conozco que me eres fiel. En ese sentido, entonces, vemos nosotros que el hombre es probado para ver hasta qué punto en realidad es fiel al Señor. Lo mismo con Job, ese hombre que fue probado en su vida, en su familia, en sí mismo, que Dios le dio permiso a Satanás para que hiciera de él el zarandeo que nosotros conocemos, que una zarza maligna incluso le atacó desde la coronilla hasta los pies.
con el propósito de ver hasta qué punto la fidelidad de Job era una realidad. Lo mismo cuando el pueblo de Israel llegó a ser nación. El Señor mismo le dijo: te llevé a través de un desierto en medio de serpientes ardientes para descubrir lo que había en tu corazón. No porque Dios no nos conoce o no conociera al pueblo de Israel, sino para que se diese cuenta el mismo pueblo hasta qué punto en realidad le era fiel al Señor. En este sentido, entonces, nosotros nos damos cuenta que el Señor pone a prueba nuestros corazones, nuestras vidas. Y en el pasaje que nosotros estamos considerando y que ahora vamos a meditar paso por paso, nos daremos cuenta también que en realidad es una prueba de parte del Señor y que en esta hora nosotros vamos a llamarle de esta manera: una prueba muy necesaria. Es necesaria la prueba, mis amigos y mis hermanos. Una prueba muy necesaria. Es necesario para ver qué harían en un momento en que se encontraran los discípulos indefensos ante determinadas situaciones. ¿Qué era lo que ellos iban a hacer en un momento determinado? Y esto es lo que nosotros vemos en este pasaje. Fíjense bien, cómo es que todo apunta a el hecho de probar los corazones de los discípulos. Y nosotros notamos una cosa: se encontraban solamente los discípulos y el Señor. Eso significa entonces que el Señor en realidad los probó. A ver hasta qué punto conocían realmente sus propios corazones. Muy bien. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en este pasaje? ¿Y cómo podemos comprobar que realmente así sucedió? Primero, porque en medio de una tempestad, el Señor Jesús duerme. El Señor Jesús duerme. Versículos 23 y 24. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Qué hacer, mis amigos y mis hermanos, cuando tenemos en puerta una situación embarazosa? ¿Qué es nuestra primera reacción? Jesús sabía que se avecinaba una tormenta. Los discípulos, fíjense bien, los discípulos iban a ser prácticamente los maestros de la humanidad. Iban a ser los encargados de proclamar el mensaje del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesús quería saber hasta qué punto aquellas personas estaban preparadas para el trabajo que ahora les iba a designar y que tenían por delante. Era necesario que estas personas conociesen exactamente qué era lo que podían hacer en un momento de apremio, en un momento de dificultades, de problemas. Ahora bien, con lo que nosotros vemos en esta situación, nos daremos cuenta que los discípulos reaccionaron de una manera desesperada. ¿Por qué? Lo que lo vemos nosotros a continuación en esta situación de estos discípulos. Sin embargo, para poder el Señor prepararlos y proyectarlos hacia el futuro,
porque Él sabía y conocía, Él mismo les dijo, cuando ya realmente comenzó a prepararlos, os envío como ovejas en medio del lobo. Y tendréis dificultades. Bien, ¿cómo iban a reaccionar en medio de las dificultades? La enseñanza del Señor es precisamente con este propósito. En otras palabras, el Señor probó sus corazones. El Señor probó si estas personas realmente estaban aprendiendo las lecciones que el Señor les daba. Recuerden lo que las Sagradas Escrituras mismas nos enseñan. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Estos discípulos se encontraban en medio del mar. Era el camino del Señor. El Señor entró en la barca y junto con Él entraron sus discípulos. Estaban en un camino de travesía hacia el otro lugar, hacia otro lugar de donde ellos se encontraban. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender y qué es lo que nos indica? Que en ese camino, reconociéndolo como parte del camino del Señor, eso significa entonces que el Señor conocía perfectamente el camino por donde ellos iban. Por eso el Señor dormía. Ahora bien, el Señor nos va a probar para examinar nuestros corazones. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque es el método que el Señor utiliza para ver hasta qué punto nosotros realmente nos conocemos a nosotros mismos. Porque cuando todo marcha bien, cuando la situación es paz y tranquilidad, definitivamente nosotros nos congratulamos de seguir al Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando comienzan a moverse las aguas y a levantarse las tempestades, ¿qué sucede? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Y cómo vamos nosotros a reaccionar en una situación de esa naturaleza? ¿Cuál es nuestro espíritu? ¿Y cuál es nuestro pensar? Y como consecuencia, ¿cuál es nuestro accionar? Porque recordemos una cosa, aquí nos dice que el Señor Jesucristo dormía. Y con frecuencia nosotros nos vamos a encontrar en una situación similar. Clamaremos o estaremos en dificultades y pues parece que el Señor duerme. Parece que el Señor duerme. ¿Por qué? Porque no ve lo que está pasando con nosotros, según nosotros. No nos ve. No ve lo que está sucediendo en torno a nuestra vida y con nuestra misma vida que está a punto de naufragar. En esas circunstancias se encontraban los discípulos. ¿Y qué era lo que pasaba con el Señor Jesús? Estaba durmiendo. Pero no era otra cosa más que el hecho de que aquellos hombres estaban siendo probados para ver cómo reaccionaría. Segundo lugar, en las dificultades, el Señor transmite calma. Fíjense bien, transmite calma. El Señor. Versículos 25 y 26 dice: vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Es propio del ser humano, en estas circunstancias, agitarse, perturbarse y estar en ansiosa inquietud. ¿Qué fue lo que los discípulos hicieron? Inmediatamente clamaron y buscaron una solución en el Señor, porque vieron que las dificultades los abrumaban, y fueron al Señor y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Hagámonos una pregunta: ¿los discípulos realmente conocían al Señor? Ahora bien, es una pregunta que nosotros también debemos hacernos. ¿En realidad nosotros conocemos a Dios? ¿Realmente le conocemos? ¿Conocemos al Señor Jesucristo de manera personal? De tal manera que, fíjense bien, de tal manera que el Señor Jesús se vuelve una realidad en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto los discípulos tenían realmente un buen concepto del Señor? La pregunta es: ¿era el concepto que debían de tener? ¿Por qué? Bueno, porque hemos de recordar una cosa, y lo vemos precisamente en este pasaje. El Señor, ¿dónde estaba? El Señor estaba ahí, en la barca, juntamente con sus discípulos. Bien, el Señor no tenía el mismo poder dormido que despierto. ¿No era el mismo? Ahora bien, si el Señor Jesucristo era el mismo, como dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre, es el mismo. Bien, si el Señor Jesucristo es el mismo, tanto dormido como despierto, no tenía poder para calmar la situación en todo momento, aún estando dormido. ¿Qué les faltó a los discípulos? A los discípulos realmente les faltó fe en el Señor. Por eso, fíjense bien, por eso el Señor, cuando despierta de su sueño, lo primero que hace es reprender a sus discípulos. Es lo primero que hace. Y debemos de recordar una cosa: Él nos oye, pero Él nos oye dormido o despierto, porque su corazón siempre vela, porque Él siempre está velando por los suyos. El Señor Jesucristo les reprende a ellos antes que a los vientos y al mar, antes que a la naturaleza, que es lo que les dice. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cierto? Eran hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba allí con ellos. El Señor está con nosotros en todo momento, más en medio de las tempestades y de las huracanadas de problemas. Ahí está el Señor. No duerme, no, está probando nuestros corazones, está probando nuestra fe, si realmente creemos en Él. A los discípulos los reprendió por su poca fe. No tenían por qué despertarlo, simplemente creer en Él. Estaban con Él. ¿Qué les podía pasar? No les podía pasar absolutamente nada, porque
el Señor siempre está con nosotros. Dios siempre vela y ve por los suyos. Por eso el Señor Jesucristo inmediatamente lo que hace es reprender a sus discípulos. Y en muchos aspectos, podríamos decirlo con todo temor y respeto, podría en ese sentido, exactamente el reprenderlos porque, pues, lo despertaron. ¿Y por qué lo despertaron? Precisamente por el hecho de que ellos tenían fe. Ellos no tenían fe, carecían de fe. Y por eso mismo, entonces, el Señor Jesús lo que hace es reprender su carencia de fe. He aquí lo que nosotros nos encontramos y vemos exactamente en esto, en el sentido de que ellos clamaron y buscaron al Señor precisamente a través de este clamor que ellos hicieron para con el Señor. Pero el Señor les reprende precisamente porque no comprendieron que el Señor Jesús en cualquier momento podía actuar, estando dormido o estando despierto. O sea, en otras palabras, ¿por qué me despertaron? ¿Por qué me despertaron? ¿No estoy yo aquí con ustedes? En otras palabras, ¿por qué me despertaron? Yo estoy aquí con ustedes. ¿Ven ustedes? Pero ellos, precisamente, aún no tenían el concepto del Señor que debían de tener. Que el Señor Jesús realmente era Dios. Era Dios. Y que Dios vigila siempre y en todo momento realmente está despierto y listo para ayudarnos. Lo único que nosotros necesitamos es fe. Y luego reprende a la tempestad, al mar, a lo que en esos momentos estaba causando las dificultades que los discípulos tenían. ¿Y qué es exactamente lo que pasó? Que cielo, mar y tierra le obedecen. Y es lamentable que el único que no le obedece es el hombre. Es el único. El hombre se mantiene en su rebeldía. El hombre, en realidad, es el que se opone a Dios. Pero los vientos, el mar y todos los elementos naturales inmediatamente se calmaron. Porque dice la Biblia: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Levantándose. O sea, todavía acostado es que estaba reprendiendo a sus discípulos. Acostado dice, bueno, ¿por qué temen? Hombres de poca fe. ¿Sí? Porque la fe debía de acompañarlos siempre. Porque Dios está siempre allí, a nuestro lado, en nosotros. Lo único que necesitamos es tener fe. Por eso es necesaria el hecho de que nos venga la prueba. Son pruebas para que nosotros conozcamos nuestro propio corazón. Y ahí los discípulos echaron de ver su corazón. Eran hombres de poca fe. Y por último, si confiamos en Él, Él nos sacará adelante en cualquier circunstancia. Y nos va a sorprender. Versículos 27.
Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Se sorprendieron. Se sorprendieron. Ahora bien, uno se pregunta, ¿y por qué le llaman hombre? Fíjese bien. ¿Qué hombre es este? Sí, porque el proceso del aprendizaje no había llegado realmente a la madurez en sus propias vidas. E incluso cuando el Señor Jesucristo resucitó, todavía ahí no conocían ni comprendían verdaderamente al Señor, porque en lugar de confiar y estar esperando su resurrección, cuando les avisaron que había resucitado, no lo creían, porque decían: este es un hombre. ¿Qué hombre es este? Aún ellos tienen el pensamiento que Jesús es solamente hombre. ¿Y cómo ellos se daban cuenta? ¿A qué conclusión llegaban? A que era un hombre. ¿Por qué? Porque comía, dormía, descansaba, necesitaba una barca para trasladarse de un lugar a otro. Entonces ellos pensaron: pues es un hombre como nosotros. Y sí, es un hombre. Es el hombre. Pero, aparte también, es Dios. Es Dios. Y ellos aún no lo comprendían. ¿Por qué? Porque el aprendizaje del hombre es un proceso. Dios lo sabe todo, ya lo conoce, pero uno como persona no lo sabe. Pero principalmente el hecho de que nuestra fe debe de existir siempre. Aquí los discípulos, su fe aún era muy pequeña y aún todavía no pensaban que el Señor Jesús era realmente lo que decía ser: el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Salvador que venía al mundo, el Mesías, el prometido. Y ellos entonces por eso se preguntaron: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Su aprendizaje era lento. Ahora bien, podemos decirlo así, que en muchos aspectos ellos tenían excusa, porque el Señor Jesús se les estaba revelando y ellos estaban en la escuela del Señor Jesús. Para nosotros no hay excusa, porque el Evangelio ya lo tenemos. Ya sabemos que el Señor Jesús en realidad es hombre y es Dios, aunque muchos no lo quieren aceptar. Y fíjense bien, aún hay gente que no cree que Jesús es Dios, a pesar de que aquí le vemos en cuanto a la naturaleza. Un ejemplo para terminar. Tenemos en Moisés. Moisés, recordemos, que hizo abrir el mar rojo. Pero él lo hizo clamando al Señor, levantando su vara y entonces ordenándole al mar rojo, poniendo su vara enfrente. Pero clamó al Señor. El Señor Jesús no clama a nadie. Él reprende a los vientos y al mar. ¿Qué autoridad tiene un hombre, solamente hombre, que no clama a nadie y sí reprende a los vientos y al mar y se hace grande bonanza? Él es Dios, Él es el Señor. Entonces, todas las pruebas que vengan a nuestra vida tienen un propósito. El propósito es que nosotros crezcamos y tengamos fe y confianza que Dios está con nosotros. Lo hace el Señor para que nosotros maduremos y confiemos
plenamente en Dios. Lo único que nos pide es fe. Fe en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Eso significa entonces que para nosotros es de suma importancia creer en el Señor Jesucristo y depositar nuestra confianza en Él. Y cualquier prueba que nos venga viene de parte de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Es del Señor. Es del Señor todo lo que nos venga. Y confiemos en Él y Él nos sacará adelante. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.